Hace cerca de un año les hablé de Mighty Doom, un juego de perspectiva vertical que se había ganado el odio de los más puristas de la saga Doom. Sin embargo, les adelantaba que el juego no era del todo malo, al menos no lo era la versión que en ese tiempo TapTap nos ofrecía, pero ahora que el juego está disponible para todos en la Play Store, ¿vale la pena darle una oportunidad? Bueno, aquí el veredicto final. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Pues bueno, Mighty Doom por fin aterrizó a la Play Store, por lo que toca darle el vistazo final de si vale la pena o no. Si quieres un vistazo rápido de qué nos ofrece, te pondré las primeras impresiones por acá arriba para que refuerces la información que te daré el día de hoy. Pero antes de eso, empecemos con la cuestión técnica básica. Mighty Doom es un juego gratuito con compras integradas dentro del mismo, con un precio aproximado de 200 MB que variará según tu equipo. Necesitarás Android 10 en adelante, procesador Snapdragon 680 o superiores, además de equivalentes, además de 4 GB de memoria RAM como recomendado. Por último, el juego no tiene opción offline. Una vez visto la cuestión técnica básica, vayamos con el veredicto final. Mighty Doom, en la versión global de la Play Store se nota una mejora en varios aspectos a la versión que les mostré de TapTap. Tenemos una mejora en la interacción con los mapas que se notan más trabajados, además de que algunos presentan características interactivas como objetos destruibles, plataformas de salto o zonas que dañan a nuestro Slayer o Dumb Guy. Eso hace que el jugador sienta más variedad en cada nivel. Además de que los niveles antes de pasar a un nuevo mundo se han disminuido de 50 a 40, sin mencionar que la curva de dificultad ha disminuido libremente, haciéndolo mucho más accesible y hasta cierto punto adictivo, apelando al género Bullet Hell. Otro aspecto destacado son las animaciones a eliminar a algún jefe de zona, donde el gore característico del título se hacen presentes. Por último, el juego ha hecho más simple el sistema de mejora y de esta manera el jugador más inexperto podrá aprender fácilmente cada aspecto de las armas, armaduras y demás cosas que irá necesitando para seguir disfrutando del juego. Todo lo anterior hace de Mighty Doom un juego simple, entretenido e interesante que puede ser una opción para quienes son fans de la saga y esperan algo diferente sin descuidar la música estrepitosa, los demonios icónicos y hasta cierto punto el gore, que hizo grande al título Doom. Sin embargo, el juego no deja de sentirse extraño, pareciéndose una copia más de esos que abundan en la Play Store, solo que con Doom en el título, con una versión chibi de los demonios clásicos, razón por la cual los más puristas del título Doom mostraron su rechazo durante su anuncio y posterior lanzamiento. Jugando al abogado del diablo, diría que Mighty Doom es un juego para el público casual que solo busca entretenerse unos minutos al día y listo, y siendo ese el objetivo, lo cumple bastante bien. Para los más hardcore pueden optar por sus versiones clásicas o las de nueva generación o probar títulos como este que te pondré por aquí, que en esencia es un Doom, pero un poquito más relajado para tu Android. Por lo que, ahí lo tienes. Mi veredicto final acerca de Mighty Doom es que es una opción que puedes probar si no tienes otra cosa que hacer. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.